Buenas noches. Bendecimos las vidas que se conecten con nosotros en medio de este live que hacemos todos los jueves a las 8 de la noche, ya por espacio de 3 años, haciendo el estudio de la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Estamos profundizando en los libros históricos. Comenzamos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, por ahí continuamos con Esdras y con Nehemías, continuamos por ahí, seguimos los estudios y hemos llegado prontamente al libro de Daniel. Hicimos Zacarías y es interesante ver cómo la palabra del Señor dentro de los libros históricos y en esta parte de los profetas o profetas menores, que en este caso se consideran menores por tener unos libros que son más pequeños pero no menos importantes, sino que Dios les revela dentro de esa historia del Antiguo Testamento. Sabemos que ese Antiguo Testamento fue escrito en sombras, ¿verdad?, de lo que iba a representar el reinado perfecto del Mesías. Así que en esta hora, antes de dar comienzo a nuestra clase de hoy del libro de Daniel, vamos a estar haciendo una oración por este espacio. Vamos a presentar el espacio de Célula Night. Así que les invito a que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar. Padre, gracias. Y en el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos. Señor, te damos la gloria y la honra porque tuyo es el poder, el imperio, Señor, por siempre. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de haber llegado a esta hora del día. Señor, tal vez cansados, pero contentos porque tenemos la oportunidad de disfrutar y de comer tu palabra. Señor, gracias, porque ella es nuestro alimento, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, yo te presento la audiencia, Señor, que desde su hogar hace un alto, Señor, para estudiar esta porción de tu palabra. Señor, tú sabes, mi Dios, que te necesitamos, que queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, porque para ti es la gloria, la honra y el honor. Y en este momento, Señor, yo te presento los estudiantes, donde quiera que se encuentren y tropiecen, Señor, con este video. Yo te ruego, Padre, que tú, Señor, ministres al corazón de alguna vida, Señor, en necesidad. Padre, sabemos que nuestra temporada en esta tierra, Señor, no es por mucho tiempo. Señor, porque tú tienes planes mejores, oh Dios. Tú quieres, Señor, hacer cosas grandes en nuestra vida. Y yo te ruego, Padre, que bendigas cada vida que está al alcance de nuestra voz. Señor, te presentamos la clase de esta noche y te pedimos, Padre, que tú traigas salud, que traigas libertad. Señor, que traigas bendición a las vidas que nos están escuchando ahí detrás de su artefacto electrónico, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, hacer desde nuestro hogar nuestro programa de Célula Night, Señor. Padre mío, la gloria es para ti. Bendice cada vida y si por primera vez nos están sintonizando, permite, Señor, que tu palabra llegue al corazón, a lo más profundo del alma. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Les saludamos grandemente en el programa que conocemos, ¿verdad?, como Célula Night. En la noche de anoche, pues me disculpo porque me fue imposible transmitir y tal vez para mí pues me ha dolido mucho porque realmente no quisiera ausentarme, pero es que realmente estoy estudiando y me ha sido un poco difícil. En este tiempo yo quiero hacerles saber a ustedes que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y una de las cosas que me deja su palabra dentro del corazón es esa fe para nosotros entender que aunque hay cosas que nosotros tal vez no podamos cambiar, hay cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición en el nombre de uno que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sabemos que nombre como Él no hay otro en esta tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en esta hora les habla su hermana Ivette Tavares y estamos compartiendo la clase de Célula Night. En esta noche queremos darle una introducción del libro de Daniel para que sepas por dónde nos hemos quedado. La semana pasada, hace 2 semanas, estamos estudiando el libro de Daniel. Es un libro profético totalmente, justamente para este tiempo. Es un libro que ha sido completamente escrito en un tiempo diferente al de Apocalipsis. Y qué paralelismo hay, qué
cómo el Espíritu Santo dirigió ese escrito a tal grado que para entender Apocalipsis deberías comenzar con Daniel. Y nuestro interés es nosotros compartir esa palabra del Señor. Y te voy a dar un contexto para que te sitúes en la historia de un pueblo. El pueblo de Dios sabemos que sale de los lomos de Abraham, ¿verdad? Un hombre que era estéril, un hombre que en lo natural no tenía posibilidades, y Dios escoge un hombre que ya estaba viejo, estaba mayor. Sus posibilidades humanas habían fracasado, habían terminado, pero para Dios no había imposible. Dios había decidido que sería a través de Adán y Eva, que habían echado a perder el diseño original, y Dios permite que esto ocurra porque Él ya tenía un plan para salvar la humanidad, y este plan se debería a que nos había dado algo especial. Nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un libre albedrío que tiene que ver con nuestras decisiones, un libre albedrío que nos manda a nosotros a entender que cualquier decisión que nosotros tomamos lo hacemos, y se supone que nosotros hayamos escogido el árbol de la vida, que es Jesús. Sin embargo, escogimos el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el ser humano es así. El ser humano quiere sobresalir, el ser humano quiere tener conocimiento, quiere tener el sartén cogido por el mango, como dicen por ahí en la calle. Sin embargo, nosotros no podemos controlarlo todo. Nosotros tenemos que permitir que Dios tome su lugar en nosotros. Pero esa palabra del Señor que comienza desde Génesis, presentando el cuadro de unas personas que Dios hace, que Dios crea, y dentro de esa creación que está representada en Adán, ese diseño fracasó. Ese primer Adán fracasó porque nosotros estábamos contenidos ahí en Adán. Nuestro ADN estaba contenido en ese primer Adán, y lamentablemente ese primer diseño, aunque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, fue engañado por Satanás, porque Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Sin embargo, él buscaba que voluntariamente nosotros eligiéramos la vida. Comer a Jesús era comer la vida, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, el enemigo engañó esa primera pareja, pero Dios no lo dejó ahí tirado. Dios permitió que esta situación ocurriera y rápidamente hizo provisión de vestimentas, de sangre, para Él representar que la sangre del Cordero de Dios era la única que podía quitar el pecado del mundo. Fíjate que somos lavados en la sangre de Cristo, pero nosotros necesitamos voluntariamente escoger nacer de nuevo. Si tú no escoges nacer de nuevo, te quedas en la primera creación, te quedas dentro de ese primer Adán, porque el ser humano fue creado para adorar, el ser humano fue creado para hacer lo que escogiera la vida. Sin embargo, el ser humano se dejó llevar por ese deseo pecaminoso, ¿verdad? De esa mentira del enemigo, donde lo puso a pelear con el mismo creador. ¿Por qué? Porque el enemigo se sentía rechazado ante aquel lugar que había perdido por causa de haberse rebelado contra Dios. Y dice la palabra del Señor que en medio de esa situación de rebeldía, el enemigo pretendía transferir esa mancha del pecado al ser humano, y no pudo hacerlo porque Dios inmediatamente estableció un plan, y el plan que estableció fue a través de su Hijo Jesús, que iba a venir en forma de hombre para que pudiera salvar la humanidad. Y vemos en la palabra del Señor que los apóstoles, ¿verdad? Después en el Nuevo Testamento, ellos fueron llevando un mensaje nuevo, un mensaje de arrepentimiento, para que naciera de esa herida del costado la iglesia del Señor. Esa iglesia que fue perseguida, esa iglesia que en medio de haber profesado a Jesús, dice la palabra que a través de la historia vemos cómo se desataron diferentes guerras, persecuciones, y estas guerras y persecuciones provocaron el esparcimiento de lo que ellos pensaban que era una locura, que era un movimiento de poca profundidad,
pero se conoció como el cristianismo, como el evangelio. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice claramente que Dios quería un grupo de personas, no una religión. ¿Por qué? Porque la religión son cosas que utiliza el ser humano para acercarse a Dios. Dios había determinado que fuera una relación con Él. Por eso en la primera pareja perdió esa comunión allí en el jardín del Edén y comenzó a trabajar y anteponer sus cosas porque con el sudor de su frente ganarían el pan. Pero en Daniel vemos la visión de un pueblo que por causa de su desobediencia nunca logró la conquista completamente y se convirtieron en los conquistados. Un pueblo que llegó a ir esclavo en Babilonia, y en Babilonia representando el lugar donde todo es permitido, donde todo se puede hacer, donde las reglas que imperan es lo que te haga feliz. Si te hace feliz, hazlo. Ese es tu placer, hazlo. La vida es corta, la vida es una, como dicen por ahí, y ese es el lema de Babilonia. Sabemos que ese estilo de vida de libertinaje no viene de otra cosa más que del enemigo de las almas, que ha buscado por un poco de tiempo engañar la humanidad. Nosotros como pueblo que ha sido lavado por la sangre de Cristo reconocemos que tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un sacrificio, y ese sacrificio fue el derramamiento en aquella primera pareja de un animal que el Señor sacrificó para vestir de vestimentas, de pieles a esa primera pareja. Sin embargo, Dios estaba hablando a través de los profetas y estaba diciendo a través de Isaías que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz. Es esa la promesa de un Salvador, de un Mesías, que ellos trataron de encontrarlo en el gobierno humano y que Dios les revela, como decíamos la semana pasada, en el gobierno, en el sueño de un hombre impío, de un hombre que no era judío, un hombre que tenía toda la potencia humana de crear una ciudad poderosa como lo hizo, que eran los jardines colgantes en Babilonia. Ese fue Nabucodonosor, ese rey que Dios utilizó como un artífice para poder reprender a la nación. La nación había sido advertida a causa de diferentes errores y diferentes caídas que tuvieron. La palabra del Señor dice que Dios levantó muchos profetas a lo largo antes de caer en esa situación de cautiverio. Y dice la palabra del Señor que por último Dios envió a Jeremías, el profeta llorón, ese profeta que lloraba porque sabía que lo que le esperaba a Jerusalén sería la caída más terrible, más aplastante. Recordemos que Jerusalén era la ciudad de adoración, ese imperio que tenía el pueblo de Israel, que logró formarse como nación. Tenía 10 tribus al norte y 2 al sur, porque ese pueblo se rebeló por causa de que cuando muere David, que fue el mejor momento para la nación de Israel, todo el mundo tenía patio, todo el mundo tenía casa. Sin embargo, Dios permite que David no pueda hacerle casa a Jehová y sea su hijo Salomón quien le vaya a hacer casa a Jehová. Sin embargo, David había conseguido todos los materiales, todo el oro y lo que él quería utilizar en ese nuevo templo. Y sin embargo, Dios no le permitió edificar una casa para Jehová. Dios le dijo a él que había derramado mucha sangre y quien lo haría sería su hijo Salomón. Sin embargo, Salomón, aunque tenía todos los materiales, Salomón no tuvo el carácter que demandaba para estar al frente. Al principio comenzó bien, como nos pasa a cualquiera. Comenzamos bien la carrera, pero en el camino nos estrellamos porque nos confiamos en nuestra propia prudencia. El escritor de tantos proverbios, el escritor de tantos consejos en la palabra del Señor se escrachó más adelante por causa de confiar en su propia prudencia. Y es ahí cuando se divide la nación, y entonces los hijos de Salomón
comienzan a pelearse por quién iba a tomar el lugar, y vemos que hubieron rebeliones dentro de la familia y se dividen por causa de esta situación interna. Y es que los problemas de divisiones comienzan en lo interno. Un enemigo no duele tanto si es de afuera, pero el enemigo que te debilita es el que es interno, es el que es de adentro, el que tú no esperas que te haga un boicot. Sin embargo, la palabra dice que esto ya estaba aconteciendo. Y veíamos esto cuando dábamos la clase presencial, cuando estábamos estudiando los reyes y cuando estábamos estudiando también en Nehemías. Veíamos que ya ellos habían perdido, Jerusalén había sido quemada y entonces habían visto los muros destruidos, ese templo majestuoso lo habían visto romperse. Estaba quemada las piedras y era un dolor muy grande tú ver algo en ruinas. Cuando tú ves unas ruinas, las ruinas inspiran muchas cosas. Dicen que algo estuvo ahí, que algo grandioso estaba erigido ahí. Así pasa cuando nosotros caemos delante de la presencia del Señor, porque no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por eso es que la palabra del Señor es necesaria en nuestro espíritu, y nosotros hemos entendido esa verdad, y entendiéndola reconocemos que la palabra de Dios fortalece tu alma, fortalece tu espíritu. Por eso no creemos que nosotros tengamos que hacer tantas cosas religiosamente. No se trata de hacer nada, porque ya Él lo hizo todo. Sin embargo, Él nos manda a alimentarnos, a comer de Él, porque si tú lo internalizas en tu vida, porque si tú lo adquieres como alimento, tú vas a tener algo que dar, porque nosotros tenemos que hablar Cristo y ser Cristo. Nosotros estamos contenidos en Él, porque Él nos trajo a su luz admirable. Dice la palabra que sin Él nosotros no hubiéramos podido llegar. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él llama a sus ovejas, estas escuchan su voz. Y por más que se quieran distraer, Dios las ala por el cuello. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Y dice la palabra que a sus ovejas Él no las dejará perder, ninguna se escapará de sus manos. Y la palabra del Señor en esta noche que vamos a estar contemplando continúa en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Y la semana pasada hablamos del verso 34 y 35 del capítulo 2. Y dijimos, como dice la palabra del Señor, entonces estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata, el oro, y fueron como tamo que las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y vemos en la palabra del Señor que esa piedra cortada, no por manos de hombre, esa piedra que vio Nabucodonosor en el sueño, ella se estrelló contra la imagen del imperio humano, esa imagen que representaba toda la historia del imperio humano. Si tú te vas a la historia que estudiamos en las universidades, que estudiamos en las escuelas, vemos que la historia se divide en un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Y cuando vemos las diferentes etapas que vivió la historia humana, podemos visualizar las diferentes civilizaciones y las aportaciones que tuvieron esos imperios en la vida del ser humano. Cada uno dio un legado, cada uno hizo algo que aportó. Dios estaba permitiendo que la historia siguiera su curso, porque Dios ya tenía un plan agendado, y en ese plan estamos tú y yo. Por eso dice la palabra del Señor que en aquel momento Dios estaba permitiendo que el legado de Babilonia, cuando llega y arrasa con las tribus del sur, ¿verdad? Cuando acaba con las tribus del sur, había acabado primero con las 10 tribus del norte, que empezaron a hacer alianzas con los pueblos y las naciones paganas. Sin embargo, los últimos 2 naciones, ellas se tardaron un poquito más en caer. ¿Y por qué nadie cae de la noche a la mañana? Siempre se cae poco a poco, nos vamos deslizando poco a poco. Lo que antes nos afectaba de un momento deja de molestar. ¿Y te parece a ti que es algo legal
que se puede hacer, que no hay que ser tan exagerado, pero sin embargo Dios ha puesto una línea divisoria entre lo que Él ha seleccionado como santo, lo ha separado, santo para Él. Y lo que Él ha separado como santo, Él los quiere ocupar, porque nosotros, Él no quiere que seamos perfectos, porque no somos perfectos. La única perfección la tenemos cuando estamos dentro de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra cabeza y nosotros componemos las partes de un cuerpo. Por eso es que la iglesia del Señor no es una religión. Es un error decir que una iglesia es la correcta o es la otra. No. Dios llama a gente al arrepentimiento y Él las reviste con aquellas pieles, ¿verdad? En aquel momento eran las pieles de un cordero. En este tiempo Dios nos viste con la sangre del Cordero de Dios, nos limpia y nos entrega un corazón nuevo, nos da un Espíritu Santo y te deja a ti que tú estés a cargo, de que tú eres cuidadoso de proteger tu corazón, porque es un corazón que se te entregó nuevo. Y la mente es algo que la tienes también, es parte de una parte de tu alma. Está en tus manos renovarla todos los días, todos los días. ¿Cómo la vas a renovar? ¿Con la novela de las 9? ¿Con la novela de las 7? No. La vas a renovar con la palabra de Dios. Porque no está mal que te distraigas, no está mal que tú puedas ver alguna cosa en la televisión, pero tienes que ser cuidadoso y poner un filtro para que puedas seleccionar qué cosas, qué imágenes deben quedar grabadas en tu mente, porque de tu mente pasarán a tu corazón y de tu corazón te llevará a una acción. Nadie cae de la noche a la mañana. La gente que han cometido errores, como todos lo hemos cometido, ¿verdad? Siempre se ha estado gestando en un pensamiento, y ese pensamiento entró tal vez por una canción romántica que a lo mejor tú dijiste, esa canción me trae recuerdos, y del recuerdo fue que comenzaste a recordar cosas que no debieron haber pasado, y llega a tu corazón y le das apertura. Ese es el peligro de nosotros no tener un filtro. No es que sea exagerado, no es que tú te enajenes de la realidad, es que tú seas cuidadoso de un corazón nuevo que Dios te dio, de una mente renovada que Dios te dio, porque es en tu mente donde se gestan todas las cosas. Todo criminal que está en una cárcel ha caído en la trampa del enemigo. Él no es que sea malo, sino que se ha dejado seducir, como ha pasado con cada uno de nosotros en diferentes ocasiones, tal vez no hay cosas tal vez que tú entiendas que sean penalizadas por la ley, pero hay cosas que cometemos diariamente. Por esa razón es que nosotros se nos entrega un corazón nuevo, y esa mente renovada es tu responsabilidad todos los días conectarte con el cielo. Todos los días lo haces en oración. Todos los días le metes la palabra de Dios a tu corazón y a tu mente, porque esto es un diálogo. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Tienes que haber orado, dar gracias, adorado, haber llorado, quebrantado tu alma delante de Dios, y después debes tener un momento para recibir del Espíritu Santo una palabra que resalte en todo ese argumento que leíste, en toda esa palabra. Ahora Dios, Señor, ábreme el entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine. Yo quiero entender, yo quiero que tú me hables, yo quiero recibir el rema. Porque todos tenemos el logos, que es la palabra escrita, pero el rema es esa palabra que se vuelve a decir, que se vuelve a pronunciar en tu oído, en tu corazón espiritual, que te dice: esta palabra es para ti, esta palabra te la estoy dando. Cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por las aguas no te ahogarás, ni la llama arderá en ti. Es una palabra poderosa. Cuando puedes retener una palabra y decir: contra, esta palabra es mía, esta palabra yo la hago mía, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que tú esperas. Y Nabucodonosor estaba viendo en su sueño la imagen del imperio humano, con todos los diferentes materiales que él lo veía. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, y las piernas y los muslos eran de bronce, los pies eran de barro cocido y de otro material más, ¿verdad? Y vemos que en cada uno de esos materiales que componían esa estatua del humano,
¿verdad?, del imperio humano, vemos que una piedra de repente, de la nada, llega y desmenuza los pies de la estatua y la hace pedazos. ¿Por qué? Porque vemos que en esa visión que Dios le está revelando a Nabucodonosor, Dios está permitiendo que Nabucodonosor sueñe, porque cuando Dios quiere liberar a un pueblo, cuando Dios quiere sacarte de un lugar y llevarte a otro, Dios permite que algo suceda. Dios abre el corazón, abre la mente de alguien para que sueñe. Fue el caso de José. José estaba en la cárcel por una acusación injusta. Él había huido de la seducción de la mujer de Potifar, y por haber huido y dejado sus vestimentas, ella se molestó tanto que cambió la historia al revés y dijo: no, él me trató de violar. Y como ella dijo eso, nada más que con decirlo, inmediatamente a él lo buscaron y lo arrestaron. Y eso le costó su libertad, porque José tenía que llegar ahí a la cárcel. Y fue en la cárcel donde Dios permite que él conozca al copero, ¿verdad? Y es ahí donde tiene unas conversaciones, y el copero, Dios lo usa. En un momento dado él se le olvida las cosas, pero Dios permite estas situaciones. Habrá momentos en nuestra vida donde alguien te traerá en su conversación y se acordará de ti. Y créeme que no es casualidad. Cuando alguien trae tu nombre a una conversación y de repente tú estás ajeno, que estaba hablando de ti, es porque Dios tiene algo para contigo. Y dice la palabra que sus planes son de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Es que Dios no necesita que tú muevas una pala, que tú necesites una ayuda humana. Es que para Dios hacer las cosas, Él lo hace, y Él no depende de nada particular, de ninguna ayuda humana. Por eso es que el imperio humano es desmenuzado ahí en esa visión que tiene Nabucodonosor, y Daniel como intercesor en esos 70 largos años. Dice la palabra que esos 70 años para el pueblo de Dios fueron de mucha lucha. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido desobediente, el pueblo había fallado delante de Dios, pero Dios no lo desecha. Dios estuvo todo el tiempo con ellos, y lamentablemente tuvieron que pasar 70 años despojados de identidad, 70 años despojados de su lenguaje, 70 años despojados de su lugar de bendición, 70 años para que entendieran que Dios estaba empoderándolos y ellos lo habían tenido en poco, que habían destruido aquel templo por causa de un descuido. Y qué hermoso es saber que en los momentos más, claro que sí, hermana Ani Soto, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en esos momentos que nosotros como que decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y es en ese momento cuando Dios, como yo decía esta mañana en la reflexión, cuando aquella mujer que estaba pidiéndole a Jesús que le hiciera algo en su vida, y él le dijo: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, y ella no le importó que él le dijera así. Ella simplemente ocupó el lugar allí debajo de la mesa, porque cada uno de nosotros tenemos un día para meternos debajo de la mesa como si fuéramos perrillos, humillarnos delante de Dios, porque es importante que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y en aquel momento aquella mujer movió el corazón de Jesús cuando ella entendió: es verdad, yo no soy judía, yo soy tal vez de los que somos externos, de los que fuimos añadidos, pero yo sé que aún tenemos porción en ti, porque tal vez no me tocará a la mesa, pero aquí debajo de la mesa las migajas son para mí. Yo sé que tú vas a suplir mi necesidad, y yo no sé cuál es tu necesidad, pero sea cual sea, Dios la va a suplir. Y en este momento, fíjate que la palabra del Señor dice que Nabucodonosor vio que aquella piedra que estaban ellos viendo la imagen de la estatua, como aquella piedra de la nada destruye el imperio humano. Pero fíjate que en el Nuevo Testamento hay otra cita bíblica que quiero compartir con ustedes, y se encuentra aquí en el capítulo 21, en el verso 42 de Mateo. Dice la palabra: nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo
que él como reino de Dios, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ya Jesús estaba tomando la imagen de una piedra e identificándose con ella frente a los judíos. Acuérdense que los judíos querían adelantar la muerte de Jesús, pero esto no podía ocurrir fuera del tiempo. Esto ya tenía un señalamiento en el cielo, y por eso era que Jesús, cuando hacía milagros, mandaba que no dijeran nada, porque tenía que él llevar a cabo una serie de cosas que ya Dios había estipulado. Por esa razón nosotros entendemos que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es real, y el mismo Cristo vino en forma humana, como tú y como yo, para que tú vieras que cuando él se alineaba con el cielo, él siendo hijo de Dios, él buscaba la presencia del Padre, porque él sabía que en este cuerpo humano habían tentaciones, había momentos donde te sentías demolido, donde te sentías completamente abandonado, pero él sabía que él tenía que realizar esa muerte, porque en él iban todos los otros, todas las generaciones que vendrían después. Dice la palabra del Señor que Dios estaba metiéndonos en Cristo, porque de la única manera que nosotros como seres humanos somos aceptos no es por hacer sacrificios, no es por vestir de saco, es por nosotros humillar nuestro corazón delante de Dios y reconocer que sin Jesús nada hubiéramos podido hacer, que no se trata de religión, que la religión es algo creado por el hombre, porque como hemos ido enseñando, ¿verdad?, en las primeras civilizaciones, cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto del Edén, nosotros éramos descendientes de Adán, estábamos en el Adán, era Adán o Cristo, pero en este mundo los seres humanos no hay muchas alternativas, tú eres o de Adán o eres de Cristo. ¿Por qué? Porque en Adán era la vieja creación, pero en Cristo nosotros hemos nacido de nuevo. Demanda una muerte espiritual. Si tú no mueres espiritualmente y no naces de nuevo, no puedes tomar ese lugar. La sangre de Cristo es lo único que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Por eso es que nosotros, entendiendo esa verdad, queremos compartir la palabra, porque es ella la que convence de pecado, de justicia y de juicio. No se trata de cuánta ofrenda, cuánto diezmo, no se trata de cosas que yo haga, se trata de que Él hizo todo para hacernos a nosotros libres, hacernos salvos. Nosotros lo único que tenemos es que reconocer nuestra culpa y acercarnos a Él humillados ante Dios y meternos en Cristo para nosotros ser una ofrenda de olor grato a Él. Así que en esta hora, si tú quieres recibir de Dios esa libertad, recibir de Dios el privilegio de usar su nombre, de poder orar en el nombre de Jesús, todo lo que tú pidas al Padre en oración, creyendo lo recibiremos, porque nosotros nos alineamos con el cielo. Dice la palabra que venga a la tierra, ¿verdad? Tu voluntad la traemos a la tierra, porque en la tierra se origina esa desobediencia y nosotros tenemos que traer esa obediencia a la tierra, y de la única forma que lo hacemos es humillando nuestro corazón. Cuando humillamos el corazón, nosotros estamos dando autoridad a que sea Dios quien controle, quien gobierne nuestra vida. Por esa razón nosotros, entendiendo que la historia de Daniel es una historia profética, en este verso se habla de un Cristo, y mira quién se lo presenta a Nabucodonosor, un hombre impío, un hombre completamente pagano, un hombre que no era ni del pueblo judío, porque Dios estaba uniendo de dos naciones haciendo una. Estaba haciendo una nación, estaba juntando esa nación de los nuevos adoradores en Cristo. Esos que hemos nacido no por voluntad humana, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros, entendiendo esa verdad, el Espíritu Santo te revela que cuando tú mueres a la vida del mundo, a la vida de la carne, tú das paso a la vida del Espíritu. Porque es imposible que creamos
que en este mundo lo que tenemos material es importante, es bendición, pero no debe ser por lo que tú vivas. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo van a pasar, porque Dios ha permitido que la iglesia en medio de este tiempo viva estas situaciones para que ejerza su poder y su dominio, porque nosotros tenemos la autoridad en Cristo, porque ya Él hizo todo lo que necesitábamos para ser libres, y está en nosotros, en nuestra oración, que nosotros traigamos la libertad a gente. Con ese amor somos cartas, somos epístolas abiertas, somos cartas abiertas, y nuestra palabra, nuestro testimonio es nuestra conducta, nuestro testimonio es nuestra forma de conducirnos, porque vivimos en la paz que Cristo da. Por eso nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es verdad que pasamos situaciones, que tenemos tribulaciones, claro que sí, vivimos luchas y batallas, pero no tenemos miedo, porque Dios está con nosotros, porque ya Él peleó nuestras batallas, y cuando Él te da una palabra, Él la cumple. Y en esta palabra Dios le había dicho al pueblo que tenía que arrepentirse, porque si no irían a cautiverio. Dios le estaba hablando a Daniel mientras esos 70 años ocurrían. Daniel se convirtió en un intercesor orando para que en el pueblo se levantara alguien por lo menos y pudiera recibir una palabra de parte de Dios. Y no me sabe que Dios mismo le envió su ángel para que le dijera: mira, yo hubiese venido antes con la respuesta, pero tuve batalla para llegar a donde ti, pero eres conocido en el cielo, eres el amado de Dios. Así que qué hermoso es que nos conozcan en el cielo como los amados, los que nos comunicamos continuamente con Él, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Por esa razón nosotros oramos y te invitamos a que tú te confíes totalmente en Dios. Hay cosas que no podemos arreglar, hay cosas que el enemigo tal vez nos ha querido quitar, pero Dios es el poderoso para cambiar nuestro presente. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tomes la palabra de Dios y tú le creas a Él. Tú creas que Dios tiene el poder de traer el reino a la tierra, y lo comienza dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Y ahí comienza a haber una dinámica, un cambio, una transformación. En esta hora te invito a que oremos, y vamos a terminar nuestra clase de hoy de Célula Night. En esta hora te invito a que oremos. Padre, gracias. Gracias te doy en este momento, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre tu bendita misericordia. Padre, yo te presento las vidas que han estado ahí conectadas con nosotros. Te presento, Señor, la hermana Ani. Padre, te presento a Mami, te presento, Señor, a cada vida, Señor, que pueda tropezar con este live, sea en el en vivo o en la grabación. Permite, Padre, que la oración que cambia todas las cosas llegue al corazón, Padre, aportar un grano de fe, Señor, porque no se necesita una fe muy grande, simplemente una fe pequeña del tamaño de un grano de mostaza es suficiente, porque cuando nos conectamos, Señor, Padre, somos esa escalera que unía al cielo con la tierra, Jesús. Y nosotros metidos en Jesús estamos en Él, y por eso se conecta el cielo con la tierra. Señor, toma el control. Señor, sana a los que necesiten salud. Padre, sana a todo aquel que se encuentra confundido, que se encuentra, Señor, sin paz. Padre, yo te ruego que tú suplas cada necesidad, y en esta hora yo te entrego, Padre, mis alumnos a ti, Señor, y te pido, Padre, que seas tú glorificándote para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Dios les bendiga, y nos gozamos grandemente de que se hayan conectado con nosotros a Célula Night todos los jueves a las 8 de la noche en el estudio del libro de Daniel. Ya la semana que viene estaremos estudiando la escritura en la pared, cómo ocurre esta situación de rebelión, la locura de Nabucodonosor, cómo este hombre trae un testimonio maravilloso. Así que nada, Dios te bendiga, y será hasta la próxima clase de Permitirlo Dios.